Hello, hello. ¿Cómo estáis, amigos? ¿Llevamos sin tener un directo? Uf, ni me acuerdo. ¿Hace cuánto tiempo llevamos sin tener un directo? ¿Cuál fue el último? ¿Tanto hace? No puedo hacer tanto. No lo sé, se me ha ido. ¿Alguien lo sabe? Bueno, pues vamos a un directo con David Callejo, que se acaba de unir, el anestesista de moda y divulgador de moda. A ver si... David se une a nosotros. ¿Qué tal? Hola David, ¿cómo estás? Bien. Estupendo. Ahí te tengo. Bueno, lo primero que tengo que decir es que David estuvo de guardia ayer, 24 horas, ¿no? ¿Has Ayer hice la pillado? noche solo, hice Ah, 12 solo horas, anoche. de 8 de la noche a 8 de la mañana. ¿Estás ahí congelado dando vueltecitas? ¿Y qué tal ahora, a ver? Pues es que tu imagen está congelada. ¿Te escuchamos? A ver, háblanos. ¿Me oís bien? Te oímos, pero no te vemos bien. Otra vez. A ver si vuelve a unir David y lo solucionamos. Y si no, vuelvo a empezar. Pam, 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 pam. Ta, 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 ta. A ver, David. A ver si lo conseguimos. ¿Ahora? Ahí estás. Vale, fenomenal. Venga, a ver si Ya, va ya todo está, bien. ya sobre la marcha. Fenomenal. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mientras os vais conectando, David Callejo no necesita presentación porque es el divulgador de moda, es el divulgador de la pandemia. A lo mejor no lo reconocéis sin su pizarra. David, ¿dónde tienes la pizarra? La pizarra la tengo colgada. Mi casa no es muy grande, o sea, tampoco puedo enseñar yo mucho, pero la tengo colgada generalmente ahí de la máquina de dominadas. Ahí, muy bien. Y Tienes ahí, una, ahí tienes ahí suele estar. lo de los dardos también. Mira, yo también tengo una pizarra que la he sacado en Zapeando alguna vez y tengo un mensaje para ti. Venga. Lo que ¿Y pasa es que ese? tenía que haberlo Nada, escrito al revés. se entiende, se entiende. ¿Se entiende, verdad? Yo creo que es un idioma universal. Bueno, mientras la gente termina de conectarse, quiero que nos hables un poquito de ti. Eres anestesista en el Hospital Gregorio Marañón. Y bueno, cuéntanos un poco a qué te dedicas. Yo normal, Obviamente es a dormir a la gente, pero desarrollanoslo un poquito más, porque también, mira, el otro día tuvimos a mi primo Carlos y a Aurora, que son que son radiólogos. radiólogos. Sí, y es una especialidad médica pues un poco desconocida y los anestesistas, aunque os necesitamos mucho, también sois un poco desconocidos, así que aprovecha para venderte un poquito. Súper desconocidos, nadie sabe lo que hacemos. No sé si es bueno o malo eso. Pues igual es bueno, ¿eh? Igual si lo hacéis bien, Lo entonces... mismo es bueno, sí, porque hasta los propios cirujanos a veces entran, está el paciente dormido, intubado y te preguntan, ¿está dormido el paciente? ¿Tú qué crees, hijo? O otras veces está hablando contigo el paciente y te dicen, ¿está dormido ya? No, todavía no está dormido. Pues sí, yo soy anestesista pediátrico, trabajo en el Marañón, en el infantil, y aparte de dormir niños, la especialidad es anestesia, reanimación y terapia del dolor. Uh-huh. Entonces yo justo hago las tres cosas. Hago anestesia, duermo niños. Luego además el posoperatorio de los niños lo llevamos en la unidad de reanimación y lo llevamos a anestesistas, que es un trabajo parecido al que hace Inés de intensivista. Uh-huh. De hecho en algunos sitios se solapa las labores del anestesista y el intensivista. Y luego yo además en el infantil veo a los niños de dolor crónico. Con otro compañero, entre los dos, vemos a los pacientes de dolor crónico infantil, los vemos un poco entre los dos, pues ponemos tratamientos o hacemos técnicas para intentar mejorarles el dolor. Y eso es lo que hago en mi día a día prepandemia. Luego además trabajo en una academia, doy clases en CTO a los chicos que se quieren presentar al MIR
bueno, a los chicos, a los médicos, que ya son médicos, que quieren presentarse a preparar el MIR. Y eso era mi día a día prepandemia, además trabajo en la privada, pero ahora con todo esto pues ha O sea, cambiado. tenías 3 trabajos, o Tres sea, trabajos. trabajabas en el Marañón, en la privada, en CTO, Sí, y como era poco, pues en la pandemia dijiste, voy a sacar la pizarra. como era poco dije, hay que sacar la pizarra a pasear. ¿Cómo se te Y ocurre empezar a divulgar de manera tan activa? ¿Te atrapa solo? Porque tú antes, yo reconozco, no te conocía antes. ¿Tú antes hacías divulgación? yo antes, sobre todo, yo empecé a grabar vídeos para los chicos, para los médicos que se presentaban al MIR, para intentar explicar los temas de forma fácil. Pues temas que a mí me costaban mucho de estudiante, intentar resumirlos de forma rápida en 3, 4 minutos y que acertaran más preguntas en el MIR o las enfermeras en el EIR. Luego, poco a poco, se fue uniendo más gente a la cuenta y en algunos temas pues bajábamos un poco más el nivel y hacíamos más divulgación para la población no médico, no enfermero, para la población no sanitaria. Y cuando ya vimos que todo esto de la pandemia se nos iba de las manos, subimos el vídeo en el que hablaba de que había que frenar la curva como sea, que se quedaran en casa, Sí. y ahí ya pues me decidí a hablar un poquito más del coronavirus, a Ese divulgar. vídeo, ¿cuántas visualizaciones tiene, David? No sé, eso fue una locura. Creo que tiene casi 4 millones. O sea, eso fue una cosa de la noche a la mañana, no sé por qué, de estas cosas que no entiendes de las redes sociales. Se Yo hizo viral. O no sea, entiendo tocó nada la de redes tecla. sociales y no se sabe por qué. Lo vio muchísima gente. Además, lo grabé, lo subí tarde, como a las 8 de la tarde, y al día siguiente yo entraba de guardia en el hospital cuando todavía estábamos en el infantil. Y ese día de guardia yo no hice mucho caso al móvil y luego ya lo cogí, empecé a ver llamadas y Mira, tienes a tu llamadas y hermana ahí. llamadas. Tienes a tu hermana que se acaba de conectar, que Ah, dice que es sí. la hermana más orgullosa de España. Sí, tengo 2 hermanas, yo creo que están las dos, porque son muy fan tuyo, sobre todo, más que mío. Pero eso, ¿sabes lo que pasa? Que nadie es profeta en su tierra. O sea, en mi Justo, casa no me justo. hacen ni puñetero caso tampoco. O sea, que no... Bueno, entonces se disparó todo Se disparó total, una locura. Y desde entonces me llegan muchos mensajes todos los días de gente que me pregunta cosas del coronavirus e intento explicar pues, las recomendaciones de las autoridades sanitarias, del gobierno, lo que hay que intentar hacer, lo que no. De vez en cuando me meto en algún charco con lo de Jardín. las mascarillas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bien, bueno, pues la idea de hacer este directo de hoy con David era, bueno, pues retomar algunos de los temas que ha tocado él. Un segundo que voy a matar a mis hijos, ¿vale? Va a ser muy No, rápido hombre, no. porque yo Yo soy tengo muy rápida midazolam en matando. casa, si quieres les damos un poquito de... Tú es que eres muy suave. Yo Yo tengo, soy... tengo otros métodos. Esto va a ser sin anestesia. Ha sido una mirada láser. ¿Solo con una mirada? Pero Una mirada láser los y tienes dominados. listo, listo, listo. Bueno, es que es la hora de la merienda y se han venido arriba con el plátano. Bueno, pues la idea de este directo era recoger algunos de los temas que ha hablado David en su pizarra, que son prácticamente todos. Os preguntamos las dudas más frecuentes ayer. Tenéis activada la opción de las preguntas también para dejarlas aquí, aunque yo tengo un montón de las que habéis recogido. Pero bueno, si queréis preguntas, en vez de dejarlas ahí que se van yendo, las ponéis en los interrogantes y las vemos, ¿vale? Entonces, vamos a hablar en primer lugar del tema de moda del día, que es el tema de los test serológicos. Y digo el tema del día porque si alguien no ha visto las noticias, y hace muy bien en no verlas, porque tampoco hace falta verlas Generan a ansiedad. todas horas. Lo que ha ocurrido es que, bueno, ahora nos va a explicar David, pero tenemos principalmente 3 tipos de test, aunque luego hay variantes, pero vamos, principalmente 3. El primer tipo, la PCR, estuvo aquí la biotecnóloga María Tello, que es cuñada mía, además, que todo queda en familia. Fue la primera invitada. Este es el directo número 20, Madre mía. David. Pues el primero fue con María, que es investigadora en Nueva York, y ya nos explicó cómo funciona una PCR con minions. Nos explicó cómo había un minion que hacía fotocopias, otro que buscaba, estuvo muy gracioso. Bueno, pues aparte de este test, hay otro test, que son los test serológicos, y que la noticia de hoy es que se están haciendo en clínicas privadas, ¿no? Desde hace un par de semanas,
Y la noticia hoy es que, bueno, ha salido Fernando Simón diciendo que van a poner las clínicas privadas, digamos que van a utilizar la palabra tutelar, ¿vale? Los laboratorios privados para que estén al servicio del gobierno y se vea esos test, pues si tienen que ser para otras personas. Bueno, digamos que es un tema un poco controvertido y como se va a hablar mucho de estos test estos días, bueno, pues David nos va a explicar amablemente en qué consisten los 3 tipos, nos recuerda el primero para quien no lo sepa y sobre todo este último de la serología, que es el que más está dando que hablar. Pues tenemos 3 test, como has dicho tú. El primero, el que más se ha utilizado y el más fiable también, es la PCR que ya has explicado aquí tantas veces y que tanto has oído hablar de ella. Para entender los tipos de test, yo creo que es fundamental que entendamos lo que es un virus. Y es súper fácil entender lo que es un virus, porque un virus es nada más que material genético, que en este caso en vez de ADN es ARN, y recubierto de una proteína. Es solo eso, un virus, no tiene nada más. Muy fácil. Eso que tienes ahí, pues eso sería la cubierta de proteínas, y si fuera un huevo Kinder, dentro en vez de la sorpresa tendría el material genético. Eso es un virus. Y lo único que tenemos que saber también es que nosotros tenemos anticuerpos, que son esas cositas blancas de Érase una vez la vida, que salían ahí y atacaban a los bichos malos. Eso es para los que seamos ya un poco más viejos. Los más jóvenes Érase una vez la vida no lo conocen. Entonces, con esas 3 cosas funcionan los 3 tipos de test. El primer test es la PCR, que es el más fiable, y lo que hace es analizar el material genético del virus, que como digo es la sorpresa del huevo Kinder. Exacto. Entonces, si los virus ya son pequeños, no se ven ni con microscopio, la sorpresa del huevo Kinder es todavía más pequeña. Entonces es muy difícil de analizar. Así Mira, que he puesto una imagen, perdona David, he puesto una imagen que yo creo que se ve arriba perfecto, de lo que es sí. el virus y los anticuerpos, para que lo podáis ver. Entonces, como es difícil eso que está dentro del virus, ese material genético, analizarlo, lo que hacemos es la PCR. Y la PCR, básicamente, lo que hay que hacer es, se pone la muestra del virus, se coge muestra de la nariz o de la boca, que es donde sospechamos que está el virus, y la ponemos en un medio para que el virus, y solo el virus, se pueda replicar. Más que el virus, el ADN del virus. Y además, mientras que le dejamos ahí en el medio para que se pueda replicar, lo que hacemos es le ponemos una fluorescencia para que cada vez que se replique brille más. Así que si en esa muestra estaba el virus, se va a empezar a replicar, a replicar, a replicar, y lo que vamos a tener es una muestra radioactiva, como el libro de moco radioactivo, que va a brillar mucho y vamos a poder decir que el paciente tenía coronavirus, porque la PCR es positiva. Si la muestra no tiene virus, eso no se va a replicar, no va a brillar nada y, por tanto, no tendrá coronavirus. Esta es la prueba más fiable de todas. Lo que pasa es que todas esas fotocopias, todas esas replicaciones que hay que hacer, se tarda mucho. Es una prueba lenta, se tarda 4 o 6 horas y además hace falta gente medio experta en el laboratorio para hacerla. Conlleva mucho trabajo. Entonces, aunque sea la más fiable, quizá no sea la más práctica. Hay que puntualizar un segundito, como dices lo de las 4 o 6 horas, que aunque se tarden 4 o 6 horas, se puede hacer un cuello de botella grande, porque claro, en cada aparato, para la PCR, caben un número de muestras. Imaginemos que caben 100. Si en el hospital tenemos que hacer 1000 muestras y tenemos 3 aparatos, pues van de 300 en 300, con lo cual son 4 horas, más 4 horas, más 4 horas, ya son 12 horas y la interpretación. O sea, que mucha gente dice, 4 horas pues tardan 2 días. Ya, porque hay cola para hacerlo. Porque claro. no son... La gente tiene que entender que es una especie de hornos donde se mete la muestra. Exacto. No es un test de embarazo que podemos comprar 3000. Exacto. Y justo, hablando del test de embarazo, vienen los test rápidos. Y los test rápidos son muy parecidos a un test de embarazo, por lo menos en el aspecto. Los test rápidos lo que miden realmente es la interacción de los anticuerpos con la proteína del virus. Miden esa interacción. Y lo que hacen es que cuando se interaccionan la proteína del virus y el anticuerpo, el test sale una rayita y es positivo. Y de estos test tenemos 2 tipos de los test rápidos. Tenemos los test que parece que tenemos en España. Y estos test que tenemos en España, lo que tenemos es que en el papelito del test de embarazo vamos a tener proteínas del virus. Y lo que vamos a hacer es pegar un pinchacito en el dedo y poner sangre. En la sangre sospechamos que ya el paciente tendrá anticuerpos. Entonces, si este paciente tiene anticuerpos, los anticuerpos de la sangre reaccionarán contra las proteínas del papel y tendremos una rayita y el test será positivo. Estos son los test que parece que ha comprado España, son los test rápidos serológicos.
pero parece que también hay otros test rápidos, que son los test rápidos antigénicos. Y funcionan muy parecido, pero justo al revés, por así decirlo. En el papelito del test, lo que tenemos es, en vez del virus, en vez de proteínas del virus, vamos a tener los anticuerpos ya. Ahí están los anticuerpos. Y entonces lo que vamos a hacer es, en vez de coger una muestra de sangre, coger una muestra donde pensamos que está el virus. Y por tanto, cogeremos una muestra de la nariz o de la boca. He traído una toruda, no sé si se ve. Esto es con lo que se hacen las PCR. Un segundo, voy a desactivar los comentarios un segundito para así, y así lo podéis ver. Esto es con lo que se hace la PCR y esto es con lo que se hace estas pruebas antigénicas. Te meten la torunda por la nariz, te frotan, lo sacan y lo que van a hacer es ponerlo en el papelito. En el papelito ya he dicho que hay anticuerpos y lo que intentamos es que en esta muestra haya virus. Si hay virus en la muestra, reaccionarán anticuerpo y virus y de nuevo tendremos una marquita y el test será positivo. ¿Cuál es el problema de estos test rápidos? Primero las ventajas, mejor. Las ventajas de estos test rápidos es que son rapidísimos. En 10-15 minutos tenemos el resultado. Y eso es muy bueno, da mucha rapidez. Y además no hace falta analizar nada. Es tan fácil como un test de embarazo. O sea, con alguien que los haga, lo tenemos prácticamente resuelto. ¿Cuál es el problema? Que podemos tener muchos más falsos negativos. Son menos fiables. Es decir, que estos test puede ser que el paciente sea positivo, pero porque no hemos cogido bien la muestra o porque la gota de sangre no tenía los suficientes anticuerpos, por el motivo que sea, puede ser que se den un falso negativo. Por eso lo que se recomienda es, si estos test rápidos dan positivo, el paciente tiene coronavirus. Lo damos como positivo. Sin embargo, si tenemos una alta sospecha y el test rápido da negativo, lo que tendremos que hacer es la PCR para confirmar, porque como he dicho antes, la PCR es la lenta, pero es la buena. Podríamos hacer el símil, David, con un test de embarazo, en el sentido de que cuando en un test de embarazo que lo que mide es las hormonas, si tenemos suficiente cantidad de hormonas y es positivo, o sea, si a alguien le da positivo un test de embarazo, estás preñada, o sea, es muy difícil que dé positivo, tendría que estar muy mal el test, pero si da negativo puede que no tengas la suficiente cantidad de hormonas todavía, puede que estés de 2 semanas y ese test no mida esa cantidad suficiente. Puede que sea muy pronto. Eso es. Sí, es algo parecido. Entonces, estos test rápidos van a ser útiles, que ha habido muchas críticas. Yo creo que van a ser muy útiles, porque al final a lo mejor conseguimos hacer la mitad de PCRs y hacer la mitad de PCRs hace que aceleremos mucho y que ya sepamos mucha gente que está contagiada, porque ya digo que cuando es positivo es muy fiable. Si es positivo de verdad, igual que la PCR. Lo que falla más es cuando es negativo y hay que confirmar con la famosa PCR. Así que ya hemos contado dos. Y esos test, David, son los que ha escuchado la gente, seguro, lo de las gasolineras de Galicia, que son los COVID Auto. Yo creo que en esas, pero tengo la duda, yo creo que en las gasolineras de Galicia, fue en Vigo, yo creo, sobre todo, mi novia es gallega y me lo enseñó, y tengo novia, ya lo he dicho, que era una de las preguntas. Era una de las preguntas para el final, pero has hecho un spoiler. He hecho pero bueno, luego podemos dar más datos. Fenomenal, fenomenal. ¿Ella está de acuerdo? Ella está de acuerdo. Pues en esos test yo creo que eran unos test que no eran serológicos, eran antigénicos, porque me daba la sensación que le metían la turbulita. Eso es, esos test eran antigénicos y eran rápidos, o sea, eran test rápidos y eran antigénicos. Pues sí. Y en los que se han hecho también en otros países, también en gasolineras o en los parkings del Burger King, básicamente. Pues, está bien porque agiliza. Y el que es positivo, pues ya sabemos que es positivo y no hay que hacerle PCR, solo hay que hacerse a los otros. Entonces yo creo que los test rápidos tienen su utilidad. Son lo mejor, hombre, lo mejor es tener una prueba que fuera fiable, que fuera rápida, pero no la tenemos de momento. Cuando salió el virus, cuando ya se declaró la pandemia en enero, como el 7, el 10 de enero, ya se dijo que se había hecho la secuencia genética del coronavirus. Esto es algo increíble que se haya hecho en 10-15 días y toda la comunidad científica se puso muy contenta y nadie entendía por qué. Y era porque gracias a eso podemos tener la PCR. O sea, que en este virus estamos yendo rapidísimo. O sea, menos mal que esto nos ha pillado en esta época, en pleno siglo XXI, porque estamos pudiendo ir muy, muy rápido con todo. Bueno, pues hemos visto el primer test, que es la PCR, que es el más lento, pero el que es más específico y el que es más sensible. La prueba FETEN, aunque es más larga, lo bueno se hace esperar. En segundo lugar, los test rápidos, antigénicos o de anticuerpos, pero que son como un test de embarazo, que son menos sensibles y menos específicos, pero que como cribado está bien.
Sobre Y todo ahora menos vamos sensibles. con la madre del cordero, que son los test serológicos, que son bueno, los que están en la picota y los que tenía aquí puesta la diapositiva. La inmunocromatografía es Sí, la que mide esos anticuerpos y que es la que nos dice si hemos pasado la enfermedad o no, en teoría. claro. Explícanos. Básicamente los test serológicos sirven para eso, para saber si tu sistema inmune en algún momento ha reaccionado contra el virus. Y lo que mide generalmente son dos anticuerpos. Un anticuerpo que es la IgM, que es el primero. Ese es el que se eleva cuando tenemos una infección, una primoinfección de algo y estamos en la fase aguda. Es el anticuerpo que suelta al cuerpo como de avanzadilla para que ataque a lo que sea. Y después, una semana después, generalmente la IgM se suele elevar en torno a la primera semana y el pico se alcanza en torno al día 21. Mientras que la IgG, que es el anticuerpo bueno, es el que ya es más específico del coronavirus, tarda más días. Se eleva en torno a los 14 días desde la infección. Entonces, ¿estos test de anticuerpos para qué sirven? Pues sirven para ver si tenemos anticuerpos contra el coronavirus. Pero sirven para ver solo eso. Ahora la pregunta del millón. ¿Tener anticuerpos del coronavirus nos protege para no volver a tener coronavirus? No lo sabemos. Todavía no lo sabemos. Nos encantaría decir que sí, que lo tenemos clarísimo, que está cristalino, pero de momento no lo tenemos claro. Luego, si queréis, hablamos un poco más de eso, de la reinfección. Pero estos test serológicos, ¿por qué les vamos a dar tanta importancia y por qué se va a hablar tanto de ellos en la prensa? Pues porque para saber si estos anticuerpos protegen o no, hay que hacérselos a mucha gente, ver si esa gente se vuelve a reinfectar. Para valorar cómo hacer la vacuna hay que también tener estos test serológicos. Para ver si tenemos población más susceptible, si estos anticuerpos protegen, tendremos que tener estos test. Así que estos test se van a poner muy de moda. Ya lo dije hace unos días, que estaba seguro que se iban a poner de moda. Hoy parece que han salido a la picota y estoy seguro que vamos a hablar mucho de ellos. Tenemos ahí los anticuerpos, el IgM y el IgG. El IgM, respuesta rápida, IgG, respuesta tardía. Y ¿Sí? yo, si me lo permites, David, voy a dar un truco para que no se olvide. Es un truco, el truco egoísta, para que para que todo el mundo se acuerde cuál es el primero y el segundo. Marian García. MG. Primero Marian, luego García. Perfecto. Lo tenemos. Lo tenemos, está clarísimo. Entonces, lo importante, David, con estos test. La noticia del día ha sido que efectivamente se están haciendo desde hace un par de semanas en clínicas privadas, con precios muy dispares y está habiendo cierta polémica porque la semana pasada se hacían a 40 euros, esta semana 60, hay gente que ha llegado a pagar 120, o sea, hay una disparidad muy grande y entonces, bueno, pues el gobierno ha decidido que va a intervenir en los precios, pero no solo en los precios, sino que puede intervenir para que estos test no se hagan de manera privada, sino que estos medios se pongan a disposición de las comunidades autónomas o de quien corresponda, ¿no? Entonces, creo que para que la gente no se vuelva loca lanzándose todo el mundo a hacer los test, tenemos que ponerlos en el contexto, ¿no? En el contexto de que los datos que ofrecen estos test son muy interesantes para todo lo que estás comentando, para la investigación, pero que no nos dan la garantía de que porque tengamos la IgG significa que ya no vayamos a contagiar. Si alguien se lo hace o alguien se lo ha hecho ya y le ha salido, que por favor no relaje las medidas porque no sabemos si realmente puede volver a reinfectarse o puede seguir siendo... Es justo eso, o sea, es que todavía no sabemos. De hecho, ver noticias que en Alemania, que son países serios, hablan de que van a hacer como un pasaporte serológico en el que solo si tienes anticuerpos vas a poder volver al trabajo, pero no me lo acabo de creer porque es que no está demostrado nada. Entonces, lo más importante sigue siendo la prevención, prevención, prevención. Y en el hospital tengo compañeros que se han hecho estos test, que tienen IgG positiva y que aún así, cada vez que entramos a ver un paciente con coronavirus, nos ponemos el EPI, nos vestimos y vamos de cofrades, aunque tengan las IgG positivas, porque no sabemos esa protección que dan las IgGs. Mira, han puesto otro truco ahí que es menos Primero y que el segundo, primero ¿no? y segundo. Sí, A mí lo de también. Marian García me gusta más. Yo creo que está... Pero... ¿Por qué será? No sé por qué. Bueno, pues este tema creo que es interesante. Si tenéis alguna duda más, podéis preguntar sobre ello, pero yo creo que nos da pie a contar algo que hemos hablado David y yo y que es importante, y es que estamos buscando las certezas absolutas de si me sale IgG, si me sale no sé qué, y que lo que tenemos que aprender es a tener paciencia
porque realmente no tenemos muchas certezas sobre cómo se comporta este bicho y nos está dando pistas, está jugando un poco al despiste, ¿no? Cuando parece que algo está claro, de repente aparece un estudio y dice, uy, pues parece que no es así, con lo cual... Yo creo que es total eso. De hecho, con lo de la reinfección, si ya he pasado el coronavirus, lo puedo volver a pasar. Que al final es un discurso muy parecido al de los anticuerpos. Al final se supone que si has pasado el coronavirus, se supone has generado anticuerpos y que estos anticuerpos te protegen, se supone. Entonces la eterna pregunta es, si ya he pasado el coronavirus, ¿me puedo volver a contagiar? Pues la verdad es que no lo sabemos. Los estudios clásicos del coronavirus, hay un estudio de microbiología clásico del 96, me parece que es, dicen que a los coronavirus en general, la inmunidad que generamos suele ser buena, pero no duradera. Es decir, que suele durar unos 2 años, 2 años, aproximadamente. ¿No? Sí. No dura demasiado. Y después tenemos estudios que dicen que sí parece que nos puede dar inmunidad. El más clásico y que más veces he nombrado es el de los macacos. Cuéntalo porque es curioso y no sabemos si en Reino Unido se guiaron en esto, pero claro, tiene su puntito. Claro, siempre decía que si se habían basado en el Reino Unido, si Johnson se basó en lo de la inmunidad de rebaño, en el estudio de los 4 macacos, si por 4 macacos han muerto miles de personas, es que se han pillado un poco los dedos. Cuenta el estudio, David. Pues básicamente es que en China lo que hicieron fue, cogieron a 4 macacos y les infectaron por coronavirus. Les pusieron una cepa de virus y los monos se pusieron malitos. Desarrollaron síntomas, tenían la PCR positiva, ahí vieron que la PCR también era positiva en heces, que por las heces también se liberaba coronavirus. Era positiva en todos lados. Los monos se pusieron malos, tenían coronavirus. Y unos días después, los monos mejoraron, ninguno se murió, los 4 sobrevivieron y los 4 ya eran negativos. La PCR era negativa, es decir, se habían curado para el coronavirus. Lo que se hizo es, a uno de los monos se le sacrificó, al pobre, para hacerle la autopsia. Y se quedaron con 3. Y a esos 3 monos que les tenían ahí dijeron, pues vamos a volver a reinfectarles. Y les volvieron a reinfectar con el coronavirus. Estos monos no ganaban para disgustos. Les pusieron otra vez el virus en el cuerpo y ninguno de los 3 monos desarrolló síntomas y ninguno de los 3 monos tuvo la PCR positiva. Con lo cual, parece que estaban protegidos. Pero es que tenemos 3 monos, de momento. Solo tenemos 3 monos. Después de este estudio de los monos, en China salió otro estudio en personal sanitario en el que parecía que 4 personas habían dado negativo a la PCR. Dar negativo a la PCR quiere decir que no tienes virus en el cuerpo. Como os he dicho, la PCR mide material genético, mide que tú tengas el virus. Si no la PCR es negativa, lo que parece ser es que tú no tienes virus en el cuerpo. Entonces, 4 personas, habían dado ya PCR negativa. Se fueron a casa y a las semanas se les repitió la PCR porque era un personal sanitario. Y al repetirla, dio positiva. Y dio persistentemente positiva 3 o 4 veces más. Entonces, quedaba la duda de que la primera PCR fuera un falso negativo, que puede ser que la PCR se hiciera mal, no cogiera muestra suficiente y fuera un falso negativo, o que se hubieran reinfectado. Y teníamos ahí la duda eterna y nos quedamos ahí con esa duda siempre. Y ahora en Corea, hace 4 o 5 días, han publicado ya no 4 casos, han publicado 91 casos de pacientes coreanos con PCR negativa y que después han positivizado. Las autoridades sanitarias coreanas lo que dicen es que o bien eran falsos negativos, lo mismo, que no se había cogido bien la muestra y que en realidad habían seguido siendo positivos, dicen eso, o bien que más que una reinfección se hable de una reactivación del virus. ¿Y qué es esto de la reactivación? Que es cuando la gente ya se va a agobiar del todo. Pues la reactivación es muy fácil, es simplemente que, como yo os decía, el tener la PCR positiva quiere decir que tú tienes virus en la garganta, tienes algún virus. El tener la negativa suele ser sinónimo de que tu sistema inmune ha acabado con el virus y ya no tienes más virus. Pero puede ser que se queden aquí, como los galos, como Asterix y Obelix, se queden pequeñas reservas de virus en algún sitio escondidos y que ante una relajación del sistema inmune ese virus se reactive y se vuelva a replicar. Como ocurre, por ejemplo, con los herpes. Exacto. Se vuelve a replicar y entonces dé positivo. No sabemos muy bien por qué estas PCRs están dando positivas o no. Yo creo que igual que no podemos decir, no podemos asegurar que no haya posibilidad de reinfectarse por el coronavirus, porque además se está hablando de que ya hay incluso distintas cepas de coronavirus,
Y sabemos, por lo que sabemos de otros virus, que te puedes contagiar de varias gripes en un año. Así que quizá te podrías contagiar de varias o 2 veces de un coronavirus en un mismo año. Y hay un Sin comentario embargo, por ahí que dice, ¿nos estáis apañando? Pues sí, es que, sí, a ver, realmente esto es importante y vuelvo a insistir en lo mismo. Tenemos pocas certezas, igual que tenemos, por ejemplo, y yo no es que sea negativa, pero creo que no debemos dejarnos llevar por un optimismo desbordante, porque el caso de la gripe nos sirve de ejemplo. La gripe, que llevamos con ella toda la vida, y la gripe A desde hace unos cuantos años, bueno, no tenemos una vacuna para la gripe que tenga una eficacia que vaya mucho más allá del 60%. Con lo cual, y hay que cambiarla cada año porque el virus muta. ¿Y cuánto tiempo exacto. llevamos con la gripe? ¿Y cuántas cepas tenemos de virus de la gripe? ¿Y qué tratamientos tenemos para la gripe? O sea, no tenemos un antibiótico como una amoxicilina, como una citromicina. Bueno, hay algunos antivirales, pero no tenemos ninguno que sea popular, sin muchos efectos secundarios, facilón para dar a la gente. La gente toma frenadol. O sea, entonces, una vacuna puede tardar, en el caso de que, en el mejor de los casos, un año en aparecer. Pero es que no tenemos por qué tener una vacuna de aquí a un año, igual que no la tenemos una vacuna que sea efectiva al 90% como la mayoría de las vacunas. Tampoco tenemos por qué tener un tratamiento. No es ser negativo, es ser realista en base a otros virus que tenemos, el VIH. O sea, entonces, lo que tenemos que hacer es contar con que las medidas de prevención vamos a tener que instaurarlas al medio y al largo plazo, queramos o no queramos, y que este bicho va a estar con nosotros. Entonces, está bien ser positivos y optimistas, pero realistas también. Yo soy un optimista nato, ya lo digo siempre que tengo TOC, trastorno optimista compulsivo. Sigo siendo optimista con todo esto. Creo que hay que contar las cosas como son. Y lo que decía era que igual que digo que no sabemos si podemos tener reinfección o no, no está claro, yo apuesto a que probablemente el sistema inmune haga su papel y sí que nos proteja, aunque pueda haber casos de todo. Sí que creo que en caso de que pueda haber reinfección, esta será mucho menos grave. Yo creo que eso, por lo que estamos leyendo y lo que estamos viendo, sí queda más o menos claro, que en caso de que tengamos reinfecciones, estas serán menos graves. O sea que también hay que confiar en el sistema inmune, pero sobre todo hay que confiar en la prevención. Y no podemos relajarnos. Claro, y puede ocurrir, David, como por ejemplo con la vacuna de la varicela. La vacuna de la varicela también es una vacuna un poco polémica por la efectividad, por mil historias. Pero sí que es verdad que aunque no es tan efectiva como otras, los niños que tienen la varicela y se han vacunado la pasan de una manera más leve que los que no se han vacunado. Por tanto, puede que no tengamos la cura definitiva, la solución definitiva, pero vayamos teniendo parches que ayuden por lo menos a relajar los impactos, ¿no? Entonces, bueno, lo de que nunca antes haya buscado una vacuna con tanta existencia, a lo mejor con tanta existencia no, pero llevamos muchos años de investigación con otras vacunas que también se han intentado mucho, ¿eh? O sea que... Yo creo que lo único bueno, de las pocas cosas buenas de todo esto del coronavirus, es que los antivacunas van a estar callados unos años después de Sí, esto. yo creo Esto va a ser lo que mejor. hay que sacar algo positivo. Bueno, llevamos, David, del directo más o menos, aunque ahora Instagram permite estar más de una hora. El otro día estuvo 1 hora y 10 y no me echaron. Pero bueno, vamos a centrarnos en el siguiente punto, que es un punto que a todo el mundo le interesa porque ha sido trending topic y así lo demuestra Google Trends, que es la anosmia. ¿Qué pasa La con el gusto? anosmia. ¿Qué pasa con el olfato? ¿Qué ha ocurrido con esto? Que de repente es un síntoma que la gente se ha puesto a buscar en Google antes que se haya podido diagnosticar o se haya podido recoger en ensayos clínicos, ¿no? Es un tema Sí, súper curioso. muy curioso. Yo tengo familia italiana, estoy viendo aquí algunos que se han conectado. Y en Italia ya me han enseñado búsquedas de Google de antes de que tuvieran todo el inicio de la pandemia en Italia. Y ya las búsquedas en Google de no huelo bien, no tengo olor, no tengo olfato, se habían triplicado, vamos, estaban muy aumentadas, mucho más que nunca en la historia, antes de que se declarara la pandemia. Con lo cual, la gente ya notaba que algo raro pasaba con el olfato. ¿Y qué sabemos? Pues que parece que es un síntoma bastante específico del coronavirus, que generalmente los cuadros virales típicamente provocan anosmia, pero suele ser una anosmia, que es esto de oler mal, de no oler, porque tienes mucha mucosidad y esa mucosidad hace que no huelas. El coronavirus parece que es distinto, porque el coronavirus, como ya sabéis, no cursa casi con mucosidad. No se sabe todavía el mecanismo, pero sí parece claro que causa anosmia, tanto
que la Sociedad Española de Neurología se ha mojado y mucho, que para ser una sociedad se ha mojado muchísimo. Y han Sí, dicho porque que... lo estábamos comentando antes, ellos lanzaron un comunicado tirándose a la piscina diciendo que, oye, que esto era un síntoma y que había que clasificarlo como tal, ¿verdad? Han dicho que una anosmia aislada, solo anosmia, se tiene que considerar como si fuera un coronavirus y que, por tanto, tienes que hacer medidas de aislamiento domiciliario, estar en casa y tener cuidado de no transmitir a nadie. Con lo cual, pues parece que es muy, muy específico del coronavirus. Y es Había, verdad... había algunos médicos de atención primaria que decían, de los que ven muchísimos pacientes día a día, decían, es que a lo mejor una anosmia en consulta la puedo ver una vez al mes, ¿no? O sea, y viendo no sé cuántos pacientes todos los días, es como algo muy, 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 muy poco frecuente. Entonces, si de repente hay muchas personas que están refiriendo un síntoma que es poco frecuente, la gente no miente por No, sistema, ¿no? yo creo que algo hay, claramente algo hay. Y de hecho, es curioso porque yo creo que es el síntoma que más tarda en irse. Es el síntoma que más tarda en los pacientes cuando ya se empiezan a encontrar bien y se notan que se encuentran bien, se dan cuenta de que no lían nada. Esto es súper típico, que te lo dicen muchos, que dicen, joder, pues y lo que me di cuenta ahora es que no huelo nada. Seguramente no lían desde el principio, pero estaban tan malitos que no le daban Claro, importancia. estabas con tu tos y con tus dificultades respiratorias o con tu fiebre y era lo último, como se te quita también un poco el hambre y tal, pues no era lo principal, ¿no? Y cuando ya empiezas a comer bien y recuperas tu vida y dices, oye, ¿por qué esta comida tan rica no me sabía nada? Justo. Pues ahí está. Bien, pues tema anosmia liquidado y ahora vamos con otro tema que han preguntado, que es el trema del distrés. Es que he Esto dicho trema por es un el, tremazo, es que es un un tremazo, tremazo, un esto es un tremazo. tremazo. Es trending topic, tremazo, distrés. Dale, A David. ver, el distrés. Básicamente, esta enfermedad del coronavirus yo creo que tiene dos fases, por diferenciarlas mucho. Podríamos hablar de tres, pero yo creo que para que quede claro, dos fases. Tenemos una primera fase que es viral, es la de una enfermedad viral. Y son los síntomas que os cuento siempre. Fiebre, tos seca, dolor de garganta, algunos casos cursan con mucosidad, dolor de cabeza, sobre todo detrás de los ojos, retroocular, los síntomas de dolores musculares, los síntomas de una viriasis. Y eso es durante la primera semana. ¿Qué pasa después de la primera semana? Pues que en torno al día 7, 8, al 6, cambia con cada paciente, pero típicamente vemos esto, es que en esos días es como he dicho antes, cuando el sistema inmune se espabila. Y cuando el sistema inmune empieza a reaccionar, es cuando he dicho que la IgM empieza a actuar. Y no solo empieza a actuar la IgM, sino que todo el sistema inmune y otras células que se llaman macrófagos. ¿Y qué pasa? Que a veces este sistema inmune se pasa, reacciona demasiado fuerte contra esta infección viral y lo que genera es un síndrome hiperinflamatorio. Y tu propio sistema inmune lo que acaba haciendo es atacar a tus órganos y sobre todo ataca a los pulmones. Es decir, que ese daño que se provoca en los pulmones, que a los pacientes les tenemos que intubar, que a los pacientes les cuesta respirar, más que por el virus en sí, es por cómo el sistema inmune ataca el virus. Y esto es lo que llamamos un distrés respiratorio. Y esto es lo que estamos tratando a partir de los días 7 y 8, como es una hiperactivación del sistema inmune, lo estamos tratando sobre todo con corticoides y con fármacos que intenten mejorar esa Y hiperactivación del anticipándose sistema también, inmune. ¿no, David? En algunos casos. Sí, intentamos, cuando vemos que las ferritinas están altas, cuando vemos que el paciente puede hacer una hiperrespuesta inmune, muchas veces intentamos poner fármacos como el tocilizumab, que actúa sobre la interleucina 6, distintos fármacos para intentar regular esta hiperacción del sistema inmune. Y luego, cuando ya hacen daño pulmonar, pues no queda otra que intubar a los pacientes y tenerles en la UBI, en la reanimación ingresados, hasta que mejore ese deterioro pulmonar. Vale, esto es importante porque es algo también característico de COVID, ¿verdad? Y que no es tan frecuente en otras infecciones respiratorias, no se comportan igual. Es muy típico, bueno, muy típico. Otras infecciones respiratorias no se comportan igual y estábamos viéndolo. Los pacientes que tenemos en la UBI y en la reanimación, yo os decía que yo trabajo en el Marañón, al final, de las camas de pacientes críticos de intensivos, me parece que ahora tenemos 120 camas, pues como el 80% las llevamos los anestesistas, porque somos más numerosos la plantilla y los intensivistas no daban abasto, ya tenían que estar, se han quedado en su unidad y nosotros hemos abierto otras unidades.
todos los pacientes que tenemos, tanto en unidades de intensivos, de reanimación, todos esos pacientes, o por lo menos el 95%, tienen un distrés. Y tienen un deterioro respiratorio grave. Y es por eso que están intubados la mayoría, algunos con las mascarillas del Decathlon que veis, y lo que intentamos es mejorar su ventilación. Entonces, para que respiren mejor estos pacientes, lo que tenemos que hacer es aumentar las presiones en la vía aérea, y eso lo conseguimos con el respirador. Bien, pues esto es todo lo que queríamos contar sobre Distress Trending Topic, que era el tercer punto además. Y vamos con el cuarto, que son los trombos, y es, bueno, esto fue la noticia de moda la semana pasada. La semana pasada, sí. Aquí cada semana, cada día es un numerito, pero tenemos el número de la semana pasada, que fueron los trombos. Sobre todo empezaron a aparecer comunicaciones de dermatólogos, de pediatras, que salían esas imágenes que hemos visto todos de los deditos, de los pies, con una especie de hematomas, ¿no? De moraditos, ¿no? Y claro, de repente todos los padres como locos mirando los dedos de los pies de nuestros hijos a ver si tenían los pies morados o no. Cuéntanos sobre esto, porque estas lesiones en forma también como de sabañones, también de repente se ha visto que pueden ser características y bueno, ¿qué tenemos que saber, David? Pues yo creo que es algo parecido a lo de la anosmia. De pronto los médicos de familia, los dermatólogos, han empezado a ver como muchos más casos de esas lesiones en los dedos que ahora se pueden ver en esta época del año, pero muchas más. Entonces ya nos empezáramos a mosquear, a ver si esto tiene algo que ver. Y bueno, se ha lanzado un comunicado que parece ser que, sobre todo en pacientes adolescentes y en niños, podemos tener ahí unas alteraciones, unos microtrombos en las zonas sacras, que suelen ser los dedos de la mano y los dedos de los pies, y que generan eso, unas lesiones ahí moraditas, que a veces se abren, que generan una costrita y que luego se quitan, que no dejan cicatriz, que no pasa nada por tenerlas y que de momento no les damos importancia. Hay muchos cuadros virales que generan a veces estas lesiones en la piel, que muchas veces son muy llamativas, pero que no, es muy raro que sean graves, muy, muy raro. Solo 2 o 3, pues se me ocurre el síndrome de Kawasaki o las meningitis, esas lesiones ahí cutáneas, Sí. pueden ser graves, pero es rarísimo. Entonces, ¿pueden ser que estas lesiones tengan algo que ver con el coronavirus? Pues probablemente sí, probablemente tengan algo que ver. ¿Quiere decir que estas lesiones asocian a mal pronóstico, a que vaya a ir peor el niño, a qué tal? No, rotundamente no. Es simplemente un síntoma más y en vez de oler mal, les toca tener unas lesioncitas en los dedos que no hay que hacer nada con ellas. Vale, fantástico. Yo creo que esto nos relaja un poquito porque, claro, todos los padres estaban o estábamos, como madre me incluyo, relativamente tranquilos en esta circunstancia al ver que los niños realmente estaban desarrollando la enfermedad pues de una manera mucho más leve que los adultos y que hay muy pocos casos graves en niños. Esto, mira, ya que lo tengo aquí, lo vamos a contar ya que estás, que tenía aquí el virus satélite, como lo llamaba Dani Mateo, cuando hacíamos zapeando. Bueno, pues nuestro virus satélite, para poder infectar, como sabemos, los virus no se pueden reproducir solos, necesitan entrar en la célula humana y multiplicarse dentro. Esto es una célula humana, imaginamos que es una célula y esta es la superficie. Y tienen los virus unos receptores donde se enganchan, o sea, la membrana celular tiene unos receptores donde se engancha el virus, ¿vale? Estas son unas proteínas de nuestras células donde se engancha y hace de llave para que el virus pase dentro y se reproduzca. Son como un portero de discoteca simpático, que siempre te deja entrar. Eso es, sí, suelen hacerlo. Va el virus, se engancha y el portero le dice, pase usted que aquí está la fiesta. Y aquí es donde empieza la fiesta y el virus secuestra tu capacidad de reproducirte en la célula y dice, esta para mí que ahora me voy a reproducir yo, ¿no? Bueno, pues lo que ocurre en los niños es que estas proteínas que están en la superficie, estos receptores que son específicos para el virus y para el coronavirus, resulta que están menos expresados que los adultos, quizá porque son inmaduros, quizá porque están en otras zonas más, pero resulta que estos receptores no están. Y entonces en los niños pasa el virus por el cuerpo y dice, oye, no tengo dónde engancharme. O tengo muy poquitos sitios donde engancharme. No tengo mucho donde engancharme en los pulmones. Pues pulula y el niño, ¿qué pasa? Que si el niño estornuda, el virus sale de vuelta. Ese es el gran problema, que es como la falsa moneda, que va de niño en niño, ninguno se lo queda, pero el abuelo sí, ¿no?
Sí, esa es una de las teorías. Esos receptores que llaman son la AC2, que parece que son los que tienen luego relación también Con con los que algunos fármacos antihipertensivos y y demás, los... y que los pacientes asiáticos hayan ido peor en algunos casos. Bueno, y es una de las teorías, que los niños tienen menos receptores AC2. Otra es que simplemente los niños lavan de forma más rápida el virus. Otra es que por temas de la hemoglobina de los niños se una menos el virus ahí. No sabemos muy bien por qué todavía. Hay distintas teorías. Lo que parece claro, y es clarísimo, es que los niños van genial. Y que incluso niños con patologías graves, niños con cardiopatías, niños que están malitos ya, Sí. han ido genial. O sea que tranquilidad, de verdad. Yo creo que es uno de los pocos consuelos que sé que tenemos muchos. Los niños van muy bien. Y una de las pruebas es que el personal de los hospitales pediátricos, no estamos en los hospitales pediátricos, sino que estamos en los hospitales de adultos atendiendo a adultos, porque los hospitales pediátricos ahora están bien, están mucho mejor que los hospitales de adultos, porque los niños la evolución es muy buena en general. Tuvimos una pediatra también invitada, una de las primeras, mi amiga Tania Fernández, que está en el Gómez Ulla. Y de las primeras cosas que nos contaba ella, pues hace casi un mes, es que estaban muy contentos de lo responsable que estaba siendo la gente. Pero también quería recoger unos posts en Instagram que ha hecho Gonzalo de Dos Pediatras en Casa, que Sí. además también había dejado para ti una pregunta Ah, sobre sí. si las barras de la pizarra son las mismas que las de hacer gimnasia. Sí, son las Sí. mismas. Bueno, pues Gonzalo hace una reflexión que es una reflexión similar a la que hizo también mi primo Carlos, y es que, claro, por el miedo a las urgencias no debemos dejar de dar importancia, o sea, por el miedo a ir al hospital no debemos dejar de dar importancia a lo que realmente es una urgencia. Mi primo Carlos hablaba del tema de los ictus, de gente que de repente pues veía una parálisis facial o veía que, bueno, su pareja perdía la movilidad, pero ay, no vamos a ir al hospital, qué miedo, nos quedamos aquí. Entonces los ictus llegaban ya en unas condiciones de difícil recuperación. Y con los niños igual, a lo mejor niños que de repente pues tienen un traumatismo, se caen, bueno, pues vamos a aguantar. Y cuando llegas al hospital pues ya es un poco tarde, ¿no? Yo creo que sí, eso me lo están diciendo, me lo han dicho también compañeros cirujanos, que están operando las apendicitis más pasadas que han operado nunca. Pues bueno, la gente intenta aguantar y eso está bien, tener responsabilidad social, está fenomenal. Pero yo creo que también hay que tener un poquito de sentido común y si Es vemos que estamos... difícil, ¿eh? O sea, Es es muy difícil para difícil, un muy padre o difícil. para Muy difícil medir. para un padre o para uno mismo medir. O sea, no, yo entiendo que la gente no es médico y lo están intentando hacer lo mejor posible. Pero bueno, insistimos que si tienen un cuadro de dolor abdominal, el peor dolor abdominal de su vida, como yo digo, o tienen síntomas que no han tenido nunca, que pues, media cara paralizada o no pueden mover una parte del cuerpo, pues hombre, hay que plantearse, aunque estemos en la situación que estamos, ir al hospital. Aún así, hay que felicitar a la gente porque lo está haciendo genial. Vamos, yo creo que en eso también hay que ser positivos. En general, es verdad que ahora noto que a lo mejor se está relajando un poco las medidas y por eso somos tan pesados en prevención, 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 no relajéis, pero en general la gente lo está haciendo bien. Se está quedando en casa, que es lo más importante. Voy a mirar aquí algunas de las preguntas. Tenemos 85 preguntas, o sea, esto es una Ah, cosa loca. Mira, hay algunas preguntas aquí de, por ejemplo, Mairis, que ya dio positivo, es amiga, y dice, ¿entonces podría dar negativo una PCR, pero dar positivo el test de anticuerpos y ser inmune? sí, Esto creo que lo dice porque le ha pasado a ella, me da la sí, impresión. sí. Eso puede pasar. Como os digo, los test rápidos que tenemos, los test serológicos, os he dicho que lo que hacen es una gotita de sangre y miden los anticuerpos que tú tienes. Entonces, tú puedes tener una PCR positiva, que el cuadro avance y que tú la PCR ya la tienes negativa. Con lo cual, si tienes la PCR negativa, antes había que hacer 2 PCRs para confirmar que ya no puedes transmitir el virus. Pero bueno, con una nos conformamos. Tienes tu PCR negativa ya, con lo cual tú ya estás libre de virus, pero si te hacen el test rápido serológico, como tienes anticuerpos, en el test vas a dar positivo, claro. Eso es. Más cosas por aquí. Bueno, hay muchas preguntas que, como decía ayer, son para Pedro, no para David, ¿vale? O sea, lo de cuándo se van a hacer test masivos o cuándo podremos salir a la calle, pues no tiene David una bola de cristal, pero oye, a lo mejor se quiere mojar. ¿Tú qué Hacemos, pronóstico das, David? no, yo sí hacemos botiporra. ¿Una botiporra? Hacemos botiporra y el que pierda le regala un zorro monstruo a otro. O una comida Portugal, lo que tú decidas. Yo es que soy de las Mira, que... esta pregunta dice, desde que la PCR de negativa, ¿cuánto tiempo de cuarentena se tiene que estar para no contagiar?
Desde que se supone que si la PCR es negativa, ya no deberías poder contagiar. Lo que pasa es que como teníamos algún falso negativo en la PCR, como os he dicho, estos pacientes ahí, esos sanitarios chinos y demás, lo que hacíamos era hacer 2 PCRs. Cuando tuvieras 2 PCRs negativas, ya te podías incorporar a trabajar. Pero como hay escasez de PCRs, lo que se recomienda es tener PCR negativa y dejar pasar 15 días desde el último síntoma. Es decir, que cuando tú ya te encuentras bien, 15 días después, ahí ya se supone que no puedes transmitir el virus. Porque cuando estás asintomático después de haber pasado el virus, también puedes seguir transmitiéndolo. Vale, esta me gusta. Siempre hay que poner algo de esto. Yo ya no contesto casi. A ver, yo creo que ha salido ahí un estudio de la revista Nature que ha quedado claro que es un virus que viene de la naturaleza, que no lo ha creado nadie. Pero bueno, aún así tengo amigos médicos que les gustan las teorías de la conspiración y ellos dicen que no se la acaban de creer. Yo espero que bromeen, que no sea verdad. Bueno, Pero... en realidad es que lo que vienen a decir los estudios, que es bastante curioso, es que el virus está demasiado mal hecho como para haberlo hecho el humano. Justo. Si se hubiera hecho en el laboratorio no podría ser tan chapuza. Cosa difícil de creer conociéndolos a los humanos, pero que es verdad que por el tipo de técnicas que se utilizan para ese tipo de diseños y tal, pues que por desgracia no lo hemos hecho nosotros. Y digo por desgracia porque si ha ocurrido una vez puede ocurrir otras, ¿no? Y ojalá hubiera sido, mi teoría es que ojalá hubiera sido un humano, porque le dábamos para el pelo todos, pero el problema es que es más complicado. Más cosas. Bueno, es que hay algunas preguntas que tela marinera. Mira, tienen que ser así por la nariz. ¿Por qué los test son por la nariz, David? La gente quiere saber. Pues tienes, no sé si se ve aquí la torundita. Sí. Entonces, tiene que ser o por la nariz, lo ideal es por la nariz y llegar ahí hasta faringe, porque ahí es donde está el virus. Donde hemos visto que más se replica el virus es en la nariz y garganta. En otros sitios los hacen por la boca. Pero sí, esos son los 2 sitios donde es más fácil conseguir el virus. O sea que sí, tiene que ser por la nariz. Para hacer la PCR y los test rápidos antigénicos, tiene que ser por la nariz. En algún sitio, si está intubado el paciente, pero claro, pues o por la nariz o que te intuben, pues por la nariz. Yo creo que está claro. Y ahora vamos a por otro tema que querías comentar, David, que era el de las mascarillas, que es otro temazo. ¿Hacer una mascarilla de tela con la capa de afuera con lona impermeable? Pues, madre mía. Yo creo que de mascarillas, de materiales y de todo eso, y de desinfectar mascarillas, sabes tú mucho más que yo. A mí me tiene preocupado cómo estamos repartiendo las mascarillas. Me tiene muy preocupado. Porque con que un policía que esté repartiendo mascarillas y están ahí exponiéndose y es admirable también lo que están haciendo, pero con que un policía haga las cosas mal o esté contagiado, puede contagiar a mucha gente. Y ya no con que un policía, con que alguien que va a tocar la mascarilla ya ha tosido antes, toque varias, ya la tenemos liada. Entonces, creo que es importante buscar una solución al reparto de mascarillas. Pues ayer di opciones, repartirlas en farmacias que se han ofrecido los farmacéuticos. Esa es una de las imágenes que la tenía y estaba buscándola. En esa imagen vemos como esta mujer que lleva los guantes para coger esa mascarilla está rozando el resto. O sea, y ese guante se le ha podido llevar a la cara. Es verdad que hay policías y guardias civiles que lo están haciendo muy bien, pero desde luego no es el mejor método para repartir mascarillas. Hay que buscar otra opción. No sé si las farmacias que os habéis ofrecido los farmacéuticos, no sé si enviarlas a casa como la propaganda electoral. Sí, que eso cuando quieren también. Sí, no sé cuál es la solución. O que haya con los policías alguien al lado con un bote de alcohol gel y que te hagan desinfectarte las manos antes de coger la mascarilla. No lo sé, pero esa opción no es la mejor. Hay que mejorarla. Que se reparte en las farmacias, más allá de unas medidas de higiene, que nosotros ya son un producto sanitario y están en las farmacias, más allá de eso es que se podrían asignar a la receta electrónica, a la tarjeta sanitaria de cada paciente. Entonces, esto generaría, pues ahora se han repartido gratis y parece que las mascarillas van a ser gratis. Se han repartido gratis, señores, ayer y hoy en el metro, pero no se han repartido gratis de manera general. Entonces, si esto no se va a hacer y las mascarillas se tienen que vender con un precio, la propuesta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos,
a la que yo me adhiero, porque creo que es lo mejor para todos, es que haya un precio fijo, que igual que han intervenido los precios de estos test, que haya un precio fijo de mascarillas para que no se pueda especular, porque son un bien de primera necesidad. Entonces, romper una lanza en favor de mis compañeros, porque claro, hay mascarillas que se están vendiendo a 10 euros, a 12 euros, y antes se vendían a 4, pero la gente lo que no sabe es que el farmacéutico ahora no lo está comprando a 2, como lo compraba antes, ni a 3. Ahora lo está comprando a 6, a 7. Entonces, el sistema de la distribución es muy complicado, o sea, saber cómo funciona el sistema de la distribución tiene tela. Lo que está ocurriendo en las aduanas también es complicado, o sea, esta crisis también está sacando lo peor de cada uno y me consta que está siendo muy difícil traer mascarillas a buen precio porque la gente se vende al mejor postor de cualquier país y de todo, ¿no? Entonces, ojalá se establezca un precio fijo para que las farmacias se queden fuera de toda esta polémica. Y lo que se propone es que el farmacéutico no gane dinero, se ponga un precio, o sea, ese precio es el precio que vale la mascarilla a precio de coste. A un señor le ponen 2 en su tarjeta sanitaria como si le ponen 2 gelocatiles, pues sus 2 mascarillas y a las 2 semanas le saldrán otras 2 o cuando el Estado corresponda. Yo creo que tiene que ser así para garantizar que hasta el último pueblo de Cuenca o hasta en la Castellana en Madrid todo el mundo va a tener acceso a un precio razonable y que no una persona porque tenga un contacto y pueda conseguir 20 FFP2 esté protegido. Y Justo. otra persona porque viva en un pueblo de Soria, pues no. Yo creo que es el reparto más equitativo hacerlo así. Y luego también, importante, que muchos están diciendo que las mascarillas que se están dando en el metro son de Chichinabo, leo por aquí, que son malas, que tal. Esas mascarillas son mascarillas quirúrgicas, son las que utilizamos en el hospital para hacer intervenciones quirúrgicas. No son mascarillas malas, yo tengo aquí la de Disney, pero, pero son mascarillas buenas e importante. Es que las mascarillas no están diseñadas, estas mascarillas, para que no te contagien, están diseñadas para que tú no contagies a otros. Y esa es la función, que la gente lleve mascarilla y que no contagie a otros. No hace falta llevar mascarillas FFP2 o FFP3, que son un bien muy, muy, muy escaso ahora mismo. Yo creo que eso sí que hay que priorizar que sea para el personal sanitario. Y para la población normal, parece que puede ser buena idea que lleven mascarillas siempre que se usen bien, que somos también muy pesados con lo de que la usen bien, pero es válida la mascarilla quirúrgica, la de toda la vida, funciona igual de bien. Es perfectamente válida y de hecho lo ideal sería que estas que son baratas y que son desechables. Aquí el estudio del Lancet lo que dice es que el virus puede sobrevivir aquí 7 días, con lo cual un tema que quería comentar sobre esto era el de que si hay algo también en lo que hay evidencia, o sea, comentábamos los estudios de Stanford que están empeñados en ver o sea, qué métodos son mejores. Se habla de radiación ultravioleta, agua oxigenada, calor. Lo que han visto, curioso esto también, desde Stanford lo que dicen es no nos adherimos a ningún método. Justo, no se mojan nada. Llevan Os investigando. contamos lo que hay. Estamos investigando sobre estudios de coronavirus, que no es COVID-19, pero es lo mejor que tenemos. Y de lo que hemos averiguado, lo que hemos visto es, bueno, pues que el calor, 70 grados, 30 minutos, 70-75 grados en un horno como el que está ahí, sí que inactiva el virus y no no altera el filtro. Es decir, cogen la mascarilla, lo meten en el horno 75 grados 30 minutos, luego vuelven a ver la capacidad filtrante y una mascarilla FFP2 que filtra el 92% sigue filtrando más o menos el 92%, una FFP3 que filtra el 98% sigue filtrando el 98%. El único problema es que se puede deformar la mascarilla y no ajustar, ¿no? No ajustar igual. Ese fit no ajusta igual, pero puede ser un método. Pero ese símbolo que tengo ahí con la mascarilla tachada es porque desde esta página que han montado en Stanford, que está muy bien, insisten mucho en que nadie lo haga en su casa con sus electrodomésticos caseros, que no hagamos mascarillas como lubinas al vapor y que no hagamos esto que me ha llegado por 15.000 métodos, que es la mascarilla en la Thermomix. ¿Vale? El mejor consejo que hay con el coronavirus es no ser emprendedor. Yo creo que es el mejor consejo. No innovar demasiado. Claro, preguntan por el microondas. Es lo mismo, tus dispositivos caseros son para tu comida y para cocinar. Uno de los problemas de la vaporera de la Thermomix o de hacerlo al vapor, como se ve a la gente que está ahí, es que se pueden generar aerosoles. Hemos hablado mucho de esto también estos días, de si el virus está en el aire, si no está en el aire. Bueno, pues al vaporizar esa mascarilla, ese virus que está retenido aquí
¿vale? Tú puedes hacer un aerosol y que el virus de repente esté pululando por tu cocina, con lo Haces cual colonia de coronavirus con eso. Es la... no es nada deseable, y lo que se pretende y lo que dicen desde Stanford es calor, si se hay que reutilizar una FFP2, una FFP3 que se haga en un horno, pero en los centros de trabajo. Entonces, la gente No. que... Hay dos escenarios. Los que salen de su casa una vez a la semana a comprar, que si tienen esta, que la guarden en una bolsa hasta la semana siguiente y no la toquen, Porque dura solo una semana. y entonces pues sería una opción. O Porque que se dura hagan... solo una semana el virus, perdón. O sea, que el virus está vivo Claro, solo una semana en está la aquí una mascarilla, semana. así que si lo dejas en una bolsa una semana, luego te la puedes volver a poner. Exacto. O si eres de las personas que tienes que salir todos los días a trabajar, pues hay que insistir en los centros de trabajo que se pongan las pilas, como están haciendo en muchas empresas, buscando mascarillas. Si tienen que reciclar, pues que busquen algún método para esterilizar en los propios centros de trabajo, que las mascarillas no nos las estemos llevando a casa para contagiar a nuestras familias, a nuestros niños. Y si no... Es importante que si las mascarillas las echas alcohol gel o alcohol o agua y jabón, pierden su eficacia. Exacto, Esto también me lo las preguntan deterioran. mucho, que si las podemos limpiar, las puedes limpiar con alcohol o las puedes limpiar con agua y jabón. No, eso sí que es mala idea. Acabas con el filtro. Es mucho mejor, si se usan una vez a la semana, dejarlas en una bolsa, y si las tenemos que usar todos los días, otra opción es hacernos nosotros una. Esto es la cosa más cutre del mundo. Es una camiseta, no es la mejor, pero es una de las ideas que dan en los CDC del gobierno de los Estados Unidos, y te explican cómo hacerte vamos, eso es una camiseta, simplemente con 2 tiras para ponerte arriba y abajo. Claro que no es la mejor mascarilla. Es cierto que si la doblas, si la haces doble, tienes una mayor protección, pero es que este tipo de mascarillas de camiseta pueden filtrar hasta el 70% de las partículas. O sea, mejor que nada es siempre y cuando te las sepas poner, te las sepas quitar y estés usando esto en un contexto de escasez. En cuanto haya para todos, de esto nos olvidamos. Pero esto se puede meter en la lavadora. No hace falta esterilizarla ni hacer vapores. Esto sí que se mete en la lavadora y 60 grados y listo. De hecho, el ECDC y la OMS, que son las principales autoridades sanitarias, que al principio decían que era contraproducente y que mejor que no, han cambiado un poco las indicaciones y han dicho que las mascarillas caseras en esta situación de emergencia, pues mejor que nada es. Así que yo creo que incluso se han mojado un poco diciendo que las podemos utilizar. Y lo bueno es justo eso, que las podemos lavar a 60-90 grados. Luego otra de las preguntas que veía que hacían era que por qué la ropa hay que lavarla a 60 grados y por qué las manos no podemos lavarlas a 60 grados. Y es simplemente porque ya tenemos bastante con tratar el coronavirus como para tratar grandes quemados ahora también. O sea, la temperatura a la que se mueren los bichos es a partir de 60 grados. ¿Cómo se pasteurizan las cosas? La leche, pues los 60-65 grados, ¿no? Las bacterias, los virus, pues las manos no las... Si pudiéramos nuestras manos poner a 60 grados, pues se recomendaría. Como no se puede, pues se dice que la gente se cante el cumpleaños feliz 2 veces y se lave con agua y con jabón. Agua y jabón. Y es útil, con eso luego hay vale. otro ejemplo. Vamos a imaginar que yo tengo aquí un café, ¿no? Y yo se me cae un poco de café en la mano. Mira, lo voy a hacer y todo, que me queda aquí un este. Se me cae un poco de café ahí y yo me quiero lavar. Y ahora no tengo una... Ahora la he liado. Ahora la he liado porque yo pensaba que tenía aquí... y no tengo. Por favor, tráeme una... Por favor. Yo bueno, te he dejado un rato así. Tengo una mascarilla, ¿vale? Yo tengo una mascarilla para limpiar. Tengo aquí el café que se me ha caído. Cojo la mascarilla esta y me limpio, ¿vale? Quiero decir, la mano es una superficie en la que no es metal, no es plástico, es verdad que tiene un montón de hendiduras donde pueden acabar los virus y las bacterias, pero más o menos me he quedado limpia. Pero ¿qué pasa si yo cojo mi camiseta y le echo café? ¿Vale? Pues si tengo el café en la camiseta, por más que lo limpie, no se va. El café penetra dentro del tejido, se queda dentro del tejido y esto o lo frotas muy bien o no se va a ir. O sea, es decir, dentro de los tejidos, el virus también se queda dentro de los tejidos, dentro de las fibras, y no sale porque tú le pases un paño de agua con jabón. Tienes que frotarlo muy bien o tienes que ponerlo
a una temperatura muy alta. Entonces, tiene su sentido y ojalá las manos las pudiéramos esterilizar, pero no podemos. Nada, perfecto. Yo creo que ahí ha quedado súper bien explicado con el Me he ejemplo de marchado, ahora voy mano a ir al mascarilla. café toda la noche, pero... Pero ha quedado claro que era lo importante. Bueno, David, ¿hay algo más que nos quieras contar? Voy a ver si hay alguna pregunta por aquí. Yo creo que hemos contado casi todo, ¿no? Sí, yo Me creo... habían, Bueno, mira, habían preguntado que por qué había nuevos casos, a pesar de la cuarentena, por qué seguía habiendo nuevos casos. Y bueno, pues en el famoso vídeo este que se hizo viral, yo decía que se iba a frenar la curva, que no íbamos a detener la curva en seco y darla contra un muro, que la curva había que ir frenándola. Y bueno, va a seguir habiendo nuevos casos, aunque la gente esté confinada. ¿Por qué? Pues porque, por desgracia, hay gente que no está del todo confinada, que todavía no cumple bien las normas. El virus es tan comunitario ahora mismo que cualquier salida fuera de casa supone un pequeño riesgo. Entonces, pues ese pequeño riesgo a veces te toca la china y te puedes llegar a contagiar. Así que es normal que estemos frenando la curva, pero es normal que siga habiendo todavía algún caso. Y por eso tenemos que seguir con el confinamiento y tenemos que seguir con las medidas y es básico no relajar las medidas de prevención. Están bajando los contagios, ya dije que iban a bajar primero los contagios y que después bajaría la mortalidad. La mortalidad va a tardar un poquito más en bajar porque muchos pacientes se mueren de coronavirus a las 3, 4 semanas de estar infectados, con lo cual va a tardar un poquito más en bajar la mortalidad. Pero está bajando todo y va a seguir bajando. No os preocupéis. tener en cuenta que esto que dices es importante. Los contagios son menores, pero como la gente que ha ingresado va a estar otras 3 semanas, 2-3 semanas en las UBIs, pues claro, eso va mucho más lento. La UBI, yo siempre que hablo con Inés Lipercide, la intensivista, siempre dice, sí, pero aquí estamos hasta arriba, aquí estamos, porque claro, Sí. realmente las UBIs siguen hasta arriba. Pero a La medida UBI... que vaya ingresando menos gente, de hecho hoy hemos tenido la buena noticia de que se ha cerrado la morgue del Palacio de Hielo de Majadahonda, lo que significa que hay menos muertes y esto es muy positivo. Sí, a ver si poco a poco vamos notando mejorías, que las vamos notando. Incluso en las unidades de reanimación ya notamos, estamos a tope, estamos a 5 veces nuestra capacidad habitual, pero es verdad que notamos que todos los días hay menos ingresos, como un momento en que había muchos ingresos todos los días, ya se van notando menos ingresos, se va notando que vamos dando de alta a algún paciente, o sea que vamos muy lento, muy poco a poco, muy lentamente, pero vamos mejorando. Muy bien. Pues nada, yo quería mencionar también una pregunta que habían lanzado por ahí que me parece muy interesante y es, si no hacemos deporte en el confinamiento, ¿nos convertimos en el anticuerpo? ¿Quién habrá hecho esa pregunta? Alguien rubio. Alguien rubio, alguien rubio, alguien Alguien rubio rubio. y femenino. Y que puede ser nuestra vecina. La vecina de cualquiera. Sí, si no hacéis deporte se te queda anticuerpo. El deporte es vida. Yo cuando llego me pongo un poco ahí en las barras donde sujeto la pizarra, me sirve también para hacer algo de deporte. Ya te vimos en Semana Santa que te habías mimetizado y te habías ahí convertido en Jesucristo, colgado entre las Sí, barras. claramente yo necesito vitamina D. Yo Sí, sé que sí. más blanco no se puede ser. Otra pregunta que ha llegado y que, perdóname David, pero te la tengo que hacer. El momento traje. Ese momento traje y pañuelo, divulgo de boda, divulgo de comunión o divulgo Pues de bautizo. el Explícanos esto, David. momento traje es justo eso. Tenía la boda de la hija de un buen amigo. Quería grabar el vídeo del coronavirus, pero se me había olvidado y lo quería dejar grabado y me vestí de traje y mientras mi chica se acababa de preparar dije, pues oye, lo grabamos aquí vestidos de traje y por una vez salimos bien vestidos. Pero no pensaba yo que iba a tener tanta repercusión lo del traje. Así que sí, pues allí además fue el chaleco era un poco arriesgado, lo reconozco. El chaleco Arriesgado. es de tener mucha personalidad, macho. Arriesgado, me la jugué mucho. Pero es que yo pensaba que no iba a ver nadie el vídeo también, claro. O sea, igual que el vídeo que se hizo viral, yo creo que es mi jersey más cutre. Yo pensaba que es que eso no lo iba a ver nadie. Si lo sé, me pongo más mono. A mí me parece bien, ¿eh? Le da un toque de seriedad y me gusta, me gusta. ¿Y qué piensa tu chica de este estrellato tuyo, de este salto a la fama? Bueno, pues ella está un poco ahí. Pues ella se contagió, fue positiva y la hemos tenido muy malita. Yo pensaba que la teníamos que intubar a la pobre. Y ella es ¿Tú de no los casos. veías cómo hacer prácticas con Yo no ella veía también? cómo no intubar a alguien.
llegaba de trabajar, de Intubar a no sé cuántos, y me encontraba ella aquí y decía, madre mía, que no salimos adelante. Pero es de los casos recuperados. No sé si se quiere asomar. ¿Te quieres asomar un poco? A ver, que va a Hombre, salir. asómate, asómate. A ver, que va a salir. España te está viendo. Ven, venga, ven, asómate. Venga, ven. Venga, ven, venga, ven. Que vean un recuperado, que vean un caso recuperado. Cuéntanos, ¿cómo te llamas? Habla, que te oyen por aquí. ¿Cómo te llamas? Noé. Ah, claro, porque estás tú Que con estoy con los cascos. auriculares. Espera, te dejo este. Eso, comparte. Fenomenal. Mira, parece que tenéis un fonendo ahí los dos estupendo Sí. compartiendo. Noé, cuéntanos cómo es tu vida de recuperada. Pues bueno, la verdad, con muchas ganas de salir por fin de casa, que sobre todo es sentir impotencia, porque cuando estás mala, bueno, pues solo piensas en recuperarte, pero una vez que te encuentras bien, solo piensas en querer volver al hospital para poder trabajar. Y la verdad que a tope, con muchísimas ganas, pero es verdad que los que nos recuperamos estamos cansados. Es como Sí. un cansancio que llegas al final del día muy cansado. Aunque no hagas nada, pero sí que se nota ahí ese cansancio. Bueno, pero tienes a la persona que mejor reparte consejos de España a tu lado, con lo cual, o sea, ¿sabes que cualquier cosa que te hubiera podido pasar, o sea, es como tener al doctor House del coronavirus? No, la verdad que no me Contigo. puedo quejar, que he estado, vamos, cuando estaba de guardia era, mándame saturación, mándame cómo estás. La verdad que muy bien, se aborda muy bien. Yo lo que no sé, ahora que has recuperado de coronavirus, tienes muy buen aspecto, te vemos estupenda, ¿no? Gracias. Lo que no sé si estás preparada ahora para la nueva vida que te espera cuando vuelvas a los restaurantes y tal con David y le vayan parando, se acerquen a la mesa y le digan lo que me ayudaste y tal. ¿Tú crees que estás preparada para eso? Pues yo cojo el móvil y le saco todas las fotos del mundo con sus fans. Bueno. Nada. Yo Está siempre entregada. detrás de la cámara. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? 2 años. 2 años. Es poco todavía, ¿no? Entiendo tu Sí. respuesta. No está muy cansada de mí todavía. Bueno, pues nos ha encantado conocerte. Y además Igualmente. ha servido para que todas las preguntas que ha habido sobre el estado de soltería de David, pues resolverlas así, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Con lo cual, pues ahí Pero está. tenemos que hablar también de las extraescolares, que preguntan tanto. Cierto, de las extraescolares. Las extraescolares. Extraescolares y coronavirus. Extraescolares y Sintetízalo. coronavirus. Pues así muy sintetizado, yo diría que es como Pretty Woman, como la película. Se puede tener relaciones sexuales, pero no dar besos. Es básicamente el resumen que haría yo. Hago todo menos besos, menos besar en la Claro, boca. o sea, todo menos besos. Y luego ha salido, el otro día vi un artículo en un periódico, que nunca pensé que vería ese artículo. En La Razón, sí. En La Razón. Lo hemos visto todos. Diciendo que no se recomendaba tampoco la práctica de sexo anal oral. Porque, bueno, parece que por el estudio en los monos, en los famosos monos, se vio que por las heces también se liberaba coronavirus. Así que, bueno. Nunca nadie pensó que La Razón acabaría haciendo un decálogo sobre las mejores prácticas sexuales en el coronavirus. Nunca. Pero el apocalipsis es lo que tiene. Y... Es lo que hay. Aquí en esta casa hemos estado muy mal de extraescolares, con no contagiada, nada, hemos tenido que mantener distancia de seguridad en todo momento. Así que nada, esperando a que acabe la cuarentena. Está bien, no hace falta que te pregunte, ya lo cuentas tú todo, David. Yo veo que realmente te afecta el tema, que lo tienes ahí. Lo tengo en mente, levemente. Ahora ya entiendo lo de las dominadas, esa necesidad de hacer ejercicio, Sí, de liberarte, de expresarte. Bueno, ya queda menos para esto. Pero hay que seguir el consejo de David, y positivo, no extraescolares. Como Pretty Woman. En ese caso no, bueno, y en el caso de ser un positivo, cuando tiene que haber un confinamiento del enfermo total, pues ahí ni con besos ni sin besos, porque realmente sería un poco... El riesgo de la exhalación estaría un poco ahí. Digamos que es una práctica en la que el virus no está en el sudor, pero el sudor acaba en cualquier sitio. Que pues se te puede complicar en cualquier momento. Sí. Nunca sabes cuándo una extraescolar se va a convertir en un suspenso. Bueno, David, ha sido un placer hablar contigo. El placer ha sido mío total. Yo decía que cuando salió el vídeo viral,
me llamaron de bastantes televisiones, de programas y El demás. chico de moda, ya te digo. Sí, Y vamos. dije que lo único que quería era salir en la BOTI TV y en la Resistencia. Eran mis dos objetivos en la vida. Ya Bueno, hemos el primero cumplido ya lo uno. tienes. Ya súper objetivo cumplido, de verdad. Pues ha sido un verdadero placer y además ha habido un montón de conexiones. Yo creo que, bueno, y preguntas también, un montón. El vídeo lo vamos a dejar en YouTube, ¿vale? Se queda 24 horas aquí en Instagram, pero lo dejaremos ya de aquí a un rato o mañana por la mañana en YouTube para que, bueno, casi todas, dice, Lola, que es amiga farmacéutica, dice, pero qué completo este directo. La verdad que hemos tocado un montón de temas Sí, chulos. Yo me he quedado súper contenta. Y bueno, lo dejaremos para que, porque de verdad que la mayoría de las dudas que están ahí en el interrogante y lo que estáis preguntando, lo hemos resuelto en el directo, lo ha resuelto David. Y nada, David, esto hay que repetir. repetimos, hay que repetir. Hay que A mí me ha repetir. encantado. Y tendremos, ¿tú lo de la divulgación te lo has planteado? Sí, a ver, a mí siempre me ha gustado contar cosas y dar clase y eso. En la academia en CTO daba clases y además en la Complutense soy profesora y colaborador. O sea No me has entendido. ¿No? A ver, He cuéntame. dicho la divulgación. Una cosa es la divulgación y otra cosa es la divulgación. La divulgación lo podemos intentar, venga, lo podemos intentar, pero yo canto fatal. Bueno, entonces tienes mucho hecho. Porque, sí, o sea, con la doctora Ana Molina podemos hacer algo. Hombre, vamos, un trío, eso lo tenemos clarísimo. Pues venga, divulgación a tope. Venga, nos inventaremos algo. Pues nada, David, ha sido un placer y nos vemos pronto en otro directo y en cuanto podamos en los bares, ¿vale? Ojalá que sí. Hasta luego. Un beso, mil gracias. Chao, chao. Adiós.